Entonces los dejo en la compañía de nuestro hermano Cristian López. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Un saludo fraternal a cada uno de ustedes, mis amados hermanos que nos están viendo en esta hora, y cada uno de los hermanos que se encuentran aquí con nosotros. Qué bendición estar en la presencia de Dios. Qué bendición poder decirle al mundo entero que aún sostenemos la bandera del Evangelio, que estamos en pie adorando y exaltando ese nombre que es sobre todo nombre, y que nos gozamos en ello a pesar de la crisis. Dice Pablo, estad siempre gozosos. Debemos estar gozosos en Cristo y en su salvación. Así que es un privilegio el poder estar aquí adorando al Rey de Gloria. Amén, amén. Poder compartir con cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que nos estén viendo en esta hora la palabra del Señor. Vamos a abrir allí en Romanos, el capítulo 6. Libro de los Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 6, versículos 15 al 23. Pueden estar ahí sentaditos, se lee la palabra, pueden estar sentados ahí en sus hogares, meditando en la palabra del Señor y escuchando lo que el Señor tiene para nosotros en esta hora, en esta tarde. Se titula este fragmento de Romanos, de esta carta, Siervos de la Justicia. Y empieza diciendo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Gloria a Dios. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este último versículo es bastante conocido y bueno, lo tomo como base para el tema de hoy, siervo o Señor. Basándome en un tema anterior que el Señor me dio en algún momento acerca de no eres tú, pero con una base distinta. Y antes de proseguir a la introducción, quiero agradecer al hermano pastor, a mi padre, por la oportunidad que me da de participar en el programa Eco Celestial, que es una bendición que el Señor usa y va a usar en gran manera para tocar cada vida y cada corazón, para obrar allí en cada hogar, en cada vida, y aprovechando pues que no tenemos de otro en estos momentos que utilizar estos medios, pero gracias al Señor por los medios que tenemos, y qué bendición. Así que para mí es un honor poder participar en este programa tan bello y especial. Y bien, el apóstol Pablo nos habla en Romanos de algo sumamente principal en la vida del cristiano, y es que nosotros venimos a ser libertados del mundo, de ser esclavos del pecado, para ser siervos de justicia o siervos del Altísimo Dios. Gloria a Dios. Y nos gozamos en su salvación y en su libertad. ¿Qué es un siervo? El siervo es la persona que trabaja para otro en condición de sometimiento y servidumbre. Sometimiento y servidumbre. Es algo que debemos tener en cuenta en esta hora. ¿Y qué es Señor? Señor es persona que posee o goza de autoridad sobre algo.
Un sinónimo puede ser amo o dueño. Un ejemplo puede ser el señor de la casa, ¿sí? Que tiene sus criados, que tiene la gente que le obedece. Eso es un señor. Alguien que posee mucho. Entonces, aquí Pablo nos habla de que no nos debemos equivocar en cuanto a nuestro entendimiento de la libertad que Dios nos ha dado. En sí, podríamos entender que la libertad tal y como muchos lo imaginan no existe. La libertad siempre va a ser la servidumbre a algo o a alguien. Es decir, para muchos la libertad no es obedecer a los preceptos de otros, sino a mis propios preceptos. Hay gente que dice que es libre, pero en realidad es esclava del alcohol, de vicios, de tantas cosas en general del mundo. Igualmente, por así decirlo, podríamos decir que buscar la libertad o buscar la verdadera libertad es buscar el amo correcto o el señor correcto a quien servir. Porque inclusive muchas veces nos servimos a nosotros mismos. Así que si buscamos libertad, como muchas veces nos lo pintan, de que no tenemos que estar sujetos a nada o a nadie, es una falacia total. Porque siempre vamos a estar sujetos, aunque sea a nosotros mismos. Y aquí mismo lo habla, cuando habla de que nosotros presentamos nuestros miembros al pecado y a la injusticia. En otras palabras, nosotros tomamos la decisión de a quién servir. Hemos sido siervos del mundo y ahora somos libertados, llamados a ser siervos de Cristo. Pero en un principio tuvimos que tomar una decisión. Porque el Señor no obra en contra de nuestras decisiones. Si nosotros lo queremos, si nosotros permitimos que Él obre, Él nos da la libertad. Porque empieza diciendo Pablo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Es decir, no nos confundamos, hemos sido libertados por el Señor, pero ahora no servimos al mundo, mas somos siervos de Él. Amén. ¿Por qué me parece importante remarcar esta parte, mis amados hermanos? Vamos a abrir, si tienes su Biblia cerrada, vamos a abrir allí en Salmos capítulo 1. Vamos a ir a 2 citas exactamente para poder responderle la pregunta de por qué quiero enmarcar esa parte de una manera enfática. Quiero enfatizar ahí, en ese contexto. Este salmo es un salmo sumamente conocido por todos, creo que por la mayoría de las personas. Pero quiero enfatizar el versículo 2 y el versículo 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese Salmo 1, pues no lo podemos tocar sin antes hablar de que es un salmo profético, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, y que habla de Cristo, ya que Él es el único santo y puro que ha podido cumplir el primer versículo que habla de bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así que es importante, antes de tocarlo, decir que este es un salmo profético, hablando netamente de Cristo, pues es el único humano perfecto que ha existido en nuestra historia. Sin embargo, aplicándolo a nuestra vida, podemos tomarlo nosotros como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero antes de decir de que ese árbol junto a corrientes de agua da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, que es algo hermoso y precioso, nos dice algo anterior. ¿Por qué a ese árbol no le falta fruto? ¿Por qué ese árbol no le falta bendición ni prosperidad en ese sentido? Porque dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es un árbol plantado junto a corrientes de agua que es próspero porque medita en la ley de su Señor, porque medita y es la delicia de Él obedecer a aquel quien lo ha puesto ahí, en aguas prósperas, en aguas de bendición. Así que es necesario
decir esto: somos árboles plantados junto a corrientes de agua prósperos, pero antes de decir que somos árboles con fruto y con bendición, debemos saber que primero debemos ser personas, y en este sentido árboles, que nos deleitemos en la ley de nuestro Señor. Y ya dimos la definición de nuestro Señor. Ahora, no somos siervos del pecado, somos siervos de Cristo, sujetos a servidumbre de Él. Por lo tanto, nuestro deleite debe ser Él y su presencia. Amén. Porque Dios, es importante enmarcarlo. Y también quiero que miremos Daniel, el capítulo 4. Libro de Daniel, el capítulo 4. Libro de Daniel, el capítulo 4. El libro de Daniel, el capítulo 4, nos cuenta la historia de la locura del rey Nabucodonosor. A mí me fascina mucho, me captura la palabra del Señor en este capítulo cuando empieza a hablar el rey Nabucodonosor, uno de los hombres y reyes más importantes alrededor de la historia. Dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Es hermoso ver que uno de los reyes más poderosos en la historia humana alabe y exalte al Señor de esa manera. Amén. Pero en este preciso capítulo nos cuenta la historia de cómo él llegó a reconocer la soberanía de un Dios tan grande. Él dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Me gusta esa frase, floreciente en mi palacio, porque pues nos lleva a pensar un poco en ese árbol junto a corrientes de aguas. Entonces él estaba floreciente en su palacio y vio un sueño que le espantó. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron, dice él. Por esto mandé a que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y bueno, ahí nos cuenta de que ninguno pudo interpretarlo, así que llamó a Daniel. Entonces le contó a Daniel en el versículo 10: estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. Con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo. Su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado un corazón de bestia, y pasan sobre él 7 tiempos. Las sentencias por decreto de los vigilantes y la resolución. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Quiero que tengamos muy en cuenta lo que dijo el ángel de la razón por la cual iban a derribar ese árbol. Era para que vieran la grandeza y soberanía de Dios, y que si él quiere dar, da. Gloria a Dios. Amén. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar o Daniel, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Sabemos que pues el rey Nabucodonosor viene de una cultura babilónica politeísta.
Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora y sus pensamientos lo turbaban. Pero habló de la interpretación y dijo Daniel desde el versículo 20: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejadla en tierra. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Entonces, en el versículo 27 le da un consejo: tus pecados redimen con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será esto una prolongación para tu tranquilidad. Sin embargo, nos dice el versículo 28 que todo esto sobrevino al rey Nabucodonosor. ¿Por qué? Al cabo de 12 meses después de la interpretación de Daniel, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas al Altísimo, y que el Altísimo tiene el dominio sobre el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las aves. Mas al fin del tiempo, miren esta parte tan preciosa, dice Nabucodonosor: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi corazón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué a aquel que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Gloria a Dios. Aleluya. Dice el versículo 37: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Gloria a Dios. ¿Por qué toda esta lectura y por qué todo esto que hemos tocado? Porque, mis amados hermanos, muchas veces, lamentablemente, y más en estos tiempos de grandes crisis y grandes circunstancias alrededor de no solamente Colombia, sino el mundo, muchas veces nos equivocamos en las palabras de siervo y Señor. ¿Por qué lo digo, mis amados hermanos? Porque es que sabemos que hemos sido libertados por el Señor, pero hay momentos en los que nos sentimos como si fuésemos nuestro propio Señor, porque buscamos nuestra propia voluntad, porque buscamos nuestros propios deseos, porque pareciera que ese viejo hombre volviera a buscar otra vez las concupiscencias, ya sean propias de los deseos de la carne, de deseos de los ojos y vanaglorias de la vida, o muchas veces simplemente se quieren alejar del Señor, y nos olvidamos de que dejamos de ser esclavos y siervos del mundo para ser siervos y esclavos de Cristo, que dejamos de ser siervos y esclavos de nuestros propios cuerpos y de nuestras propias vidas, de nuestros propios deseos, para ser siervos del Dios Altísimo y Todopoderoso. Es importante enmarcarlo, porque muchos son nuestros deseos,
muchos de nuestros anhelos, muchas cosas queremos en nuestra voluntad. Y muchas veces nos alejamos del propósito de Dios para nuestras vidas. Y no queremos reconocer la soberanía de Dios. Eso pasa muy comúnmente en el mundo y más hoy en día. Queremos ver a un Dios todopoderoso que me conceda todo lo que yo necesito y todo lo que yo deseo. Pero cuando tenemos que ver a un Dios todopoderoso al que debemos humillarnos y hacer lo que Él quiere porque le servimos a Él, y Él no solamente es nuestro mejor amigo, sí, Él es nuestro mejor amigo, lo podemos tomar como nuestro mejor amigo, nuestro Padre, pero sobre todas las cosas no se nos puede olvidar que Él es amo y Señor de nuestras vidas. Amén. Que desde el momento dado en el cual entregamos nuestra vida y corazón desesperados de lo que estábamos viviendo, Él se volvió nuestro amo y Señor y empezamos a servirle a Él, a Amén. obedecerle a Él, Amén. a decirle: Señor, que tu voluntad sea hecha sobre mi vida. Gloria a Jesús. Pero a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los años y a medida que vienen las crisis, cada vez nos alejamos más y más de la imagen del Dios Altísimo y Todopoderoso que hace su voluntad y su voluntad es perfecta. Nos olvidamos de esa imagen y empezamos a plasmarnos nuestra propia imagen. La imagen de lo que queremos hacer, de lo que queremos conseguir, de lo que queremos obtener, sin importar de si sea o no sea lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y mis amados hermanos, yo no quiero ser muy fuerte con esto que voy a decir, porque pues muchas veces nos ideamos eso, ¿no? De que Dios es como nuestro genio que nos concede los deseos que queremos. Pero muchas veces no nos salen las cosas como nosotros queremos. Y nos alejamos más y más del Señor. ¿Saben? Somos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, pero queremos tener el fruto a nuestro tiempo y queremos ser bendecidos y queremos ser prosperados, pero no leemos el capítulo anterior donde dice que nos deleitamos en la ley del Señor, nos deleitamos en su palabra para nuestras vidas. Nos olvidamos de esa parte porque simplemente queremos ser árboles prósperos junto a corrientes de agua. Nabucodonosor se soñó siendo ese árbol grande, frondoso y poderoso, pero que fue derribado porque ese árbol veía que todos posaban a su alrededor y él era el gran árbol que a todos daba sombra. Pero el ángel dijo, me parece algo importante lo que dice: y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Aleluya. Y a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. A quien Él quiere lo da. Me hace recordar mucho, no me acuerdo si era el paralítico o ciego, el que le dijo al Señor: si tú quieres. El leproso. El leproso. Esa es una historia tremenda que también nos muestra la misma referencia. Porque muchos iban por sanidad al Señor y muchos iban a buscarle y decirle: sáname, sáname, haz esto, haz lo otro. Pero él le dijo al Señor: si tú quieres, seré limpio. Es lo que dice aquel hombre leproso. Y el Señor dijo: sí quiero. Y fue limpio. Aleluya. Y eso es lo que muchas veces nos falta reconocer. Nabucodonosor salió y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Y entonces vino condenación sobre él, fue una bestia en el campo, y cuando recuperó su razón, pudo decir: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y mis amados hermanos, muchas veces nos confundimos en cuanto al significado de siervo y señor, porque nosotros mismos nos volvemos nuestros propios señores, obedeciendo a nuestros deseos,
deleitándonos en nuestros pensamientos, en nuestros propósitos, en nuestra propia opinión. Pero dejamos a un lado el versículo 2 del libro de Salmos capítulo 1, donde dice que en su ley está nuestra delicia. Aleluya. Y el Señor quiere obrar en nuestras vidas y cumplir su propósito en nosotros. Así dice Salmos, el Señor cumplirá su propósito en mí. Pero ¿cómo puede cumplir el Señor el propósito en nuestras vidas si nosotros no lo dejamos? Si somos como el rey Nabucodonosor y no vemos a nada ni nadie más que nosotros y nuestra propia voluntad, y que todo lo que hemos alcanzado es gracias a nosotros. No es acerca del agradecimiento exactamente. Es más acerca de el reconocer que el único con autoridad es Dios. Amén. El reconocer y el recordar, mis amados hermanos, que cuando nos acercamos al Señor para entregar nuestras vidas, decidimos entregarnos por completo a Él, porque Él nos amó primero. Decidimos entregarle nuestras vidas y Él enjugó nuestras lágrimas. No sé si sintieron esa sensación una y otra vez. Cuando nos arrepentimos y buscamos de su presencia, aún en nuestras oraciones, muchas veces cuando fallamos, cuando sentimos un gran peso en nuestras vidas, de que no hemos agradado al Señor, muchas veces, no sé si usted ha sentido ese abrazo dulce y tierno del Señor para con nosotros, recordándonos, yo soy tu dueño y Señor, pero también estoy contigo y estoy obrando. Pero ese estoy obrando no es en lo que tú quieres, es en lo que Él quiere darnos, es en lo que Él va a permitir bajo su soberana y absoluta voluntad. Quiero que entendamos esto porque el mundo no lo ha podido entender. Y muchas veces nos olvidamos de esto, de que si Él quiere, así ha de ser. Y si no, no será. Muchas veces el Señor permite cosas bajo su voluntad permisiva, ese es otro tema, pero las cosas salen mal. Pero el Señor obra de una manera grande y especial, y es tiempo de reconocer como Nabucodonosor y glorificar al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas. Y hacer como dijo Juan, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Es necesario que muramos para nosotros y nuestros deseos cada día, y que viva Él más en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque no nos servimos a nosotros mismos. No te sirves a tus deseos. Y déjame decirte, mi amado hermano, que si crees que el Señor es un genio que te va a conceder todo lo que tú quieres de acuerdo a tu pensamiento, lamentablemente no es así. El Señor va a bendecir tu vida, pero déjame decirte que tú no eres el protagonista de esta historia. Nadie en el mundo es protagonista de su historia, ni debería serlo. Porque miles de personas andan buscando fama y gloria y que se les recuerden. Saben, en muchas historias, en muchas ocasiones escuchamos en la televisión, en diversos medios, que dicen marca el mundo con tu nombre, que nunca te olviden. Muchos tienen miedo a ser olvidados, muchos tienen miedo y quieren plasmar su nombre. Tal hombre hizo esto, tal hombre descubrió lo otro. Pero en realidad no es nuestra historia. No se trata de que nuestro nombre quede plasmado en la historia de la humanidad. Mi amado hermano y mi amada hermana, cuando usted y yo entramos a Cristo, dejamos de querer que nos recuerden por grandes cosas y abrimos el telón para que vean la gloria del Rey de Gloria. Para que en vez de nuestro nombre, quede el nombre de Jesús plasmado en miles de vidas a través de nuestro testimonio. Para que el nombre de Jesús sea glorificado cada vez que nos vean y digan, ese hogar es hermoso y prosperado porque allí alumbra la luz de Cristo. Esa persona es bendecida porque se deleita en la palabra de Dios. Amén, aleluya. Pero si buscamos lo que nosotros queremos y lo que nosotros pensamos que está bien, cada vez nos vamos a sembrar lejos de las aguas de vida, lejos del Señor. Vamos a terminar en condenación porque buscamos lo que nosotros quisimos en vez de lo que el Dios soberano quería obrar y hacer en nuestras vidas. Alabanza. Así que mi invitación para cada uno de ustedes, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas,
Para mis hermanos, es reconocer nuevamente que Él es el Dios soberano y que su voluntad debe ser hecha como Él lo hace. Que Él nos ha de bendecir, que nos ha de prosperar, amén, gloria a Dios, pero primeramente su reino y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Su voluntad es perfecta, su voluntad es maravillosa. Y cada día lo podemos experimentar, mis amados hermanos. Les cuento que últimamente mi mente y mi corazón han estado llenos de deseos, de tantas cosas que me encantaría que hubiesen pasado, pero no sucedieron. Planes que cambiaron, cosas que sucedieron, pero gloria a Dios por todo ello. Porque si es su voluntad, me gozo en su voluntad. Aleluya. Y saben, eso es lo que nos enseñaba Pablo, de estar siempre gozosos, de contentarnos, de estar en pie, de saber que la voluntad de un Dios soberano es lo perfecto para nuestras vidas. Y si eres alguien ajeno a Cristo, o que está lejos de Él, o que no ha reconocido que necesita del Señor, quiero decirte que el Evangelio es servidumbre, pero del amo y Señor más grande y poderoso que puede haber, más bondadoso, tierno y misericordioso en el mundo, que dio su vida por ti y por mí. Y que si tú quieres acercarte a Él, este es el momento preciso y la hora exacta para que entregues tu vida y le digas: Señor, quiero dejar de ser esclavo del mundo, quiero dejar de ser esclavo de mí mismo, de mis deseos y de lo que a mí me parece, para ser esclavo y siervo tuyo, para hacer tu voluntad en mi vida. Gloria a Dios. Así que quiero que en esta hora y en el lugar donde usted esté, clame al Señor del cielo y hace esta oración junto a mí, reconociendo la grandeza del Dios soberano. Santo. Elevemos esta oración. Padre celestial y Dios eterno, Rey de reyes y Señor de señores, tú eres santo, grande, poderoso y maravilloso, y tu misericordia es sin límites. Tú eres grande e inigualable, Dios soberano. Aleluya. Sobre todas las cosas, y a quien hemos reconocido como nuestro dueño y Señor. Pero en esta hora quiero pedirte perdón, Padre celestial. Perdóname por las veces, Rey eterno, en las que he querido hacer mi voluntad y no la tuya, en la que he puesto mis deseos por encima de tu voluntad, he puesto lo que yo he querido y mis anhelos en vez de tu mano poderosa. No he querido escuchar tu voz y he estado ajeno a tus palabras. Pero en esta hora quiero pedirte perdón y quiero pedirte que seas tú dirigiendo mi vida bajo tu temor, bajo tu dirección, reconociendo que cuando tú lo quieres hacer, lo haces, porque tú eres Dios, porque tú eres Señor, porque tú eres grande y maravilloso, porque Padre celestial y Dios eterno, tú eres quien lo dirige todo. No soy nada sin ti, no puedo hacer nada sin tu presencia. ¿Qué puedo hacer yo si no es por ti? Decían los discípulos: ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de Dios. Si solamente tú, Padre celestial, tienes lo que nosotros necesitamos. Si nos deleitamos en ti, vamos a hacer esos árboles prósperos que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Padre celestial, ayúdanos a agradarte a ti en vez de agradarnos a nosotros, a morir cada día para nosotros y a vivir cada día más y más para ti. Gracias te damos, Padre celestial, porque aún en estos tiempos de crisis nos sostienes y podemos reconocer que tú obras de una manera grande y especial. Rey eterno y Dios de la gloria, glorificamos tu nombre y sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias damos al Señor Jesucristo por este mensaje, por este nuevo eco que hemos oído en esta hora. Permita al Señor Jesús que nosotros cada día nos humillemos delante de la presencia del Señor, reconociendo siempre la grandeza y su gran amor hacia nosotros, y que Él es el dueño de todas las cosas y que Él tiene el control de todo. Gloria a Dios. Así que tenemos que estar tranquilos y seguros en la presencia de nuestro Señor, sabiendo que Él es el que nos guía, el que nos sostiene, nuestro Padre Celestial, y confiamos en Él, somos sus hijos.
Le estamos invitando para dentro de 8 días tener otro eco celestial para su corazón, para mi vida, nuestro programa Eco Celestial, el eco de la voz de Dios para tu vida. Así que esperamos que esté atento a nuestro próximo devocional dominical y nuestro programa Eco Celestial.